Sí, buenas tardes a todos mis estudiantes de la asignatura Resolución en Conflictos. Nuevamente un saludo muy cordial para todas y todos ustedes. Como quedé esta semana de hacerles un video tutorial para asesorarlos en la actividad que nos corresponde a lo que tiene que ver en la unidad número 3. Entonces vamos a ir adelantando digamos, como las instrucciones y las pautas necesarias para que ustedes puedan adelantar esta actividad número 4. Recuerden que venimos de, de adelantar los estudios en cuanto que tiene que ver todos los elementos, la estructura general del conflicto. Eso lo detallamos a partir de los textos que nos adentramos a él, lo que yo les anexé la información en la anterior videoconferencia. Y recuerden que esa información que leímos y comprendimos y plasmamos también en el trabajo que se realizó, lo van a usar más adelante en una actividad de infografía, de modo que estén muy atentos a los comentarios, a las observaciones que se les hizo en la retroalimentación, ya que la mejora de este trabajo dependerá de una buena infografía que vendrá más adelante y que tiene que ver también con el trabajo y la actividad final. Entonces, les sugiero que ese conflicto que analizaron, bien sea el que yo brindé en cuanto a la violencia política en Colombia, en sus dos aspectos, o la violencia urbana de Jaime Ruiz Restrepo, ustedes van a perfeccionar ese análisis en lo que tiene que ver los elementos, los actores, los factores, las causas, el accionar de los grupos o de los actores que intervienen en el conflicto y qué mecanismos de resolución de conflictos o propuestas de salida a los mismos han propuesto los autores para que tengan esto bien finito y puedan realizar un buen trabajo final, porque van a hacer uso de eso en un blog o en una infografía que viene más adelante para el trabajo final. Por ahora nos vamos a tener entonces en asesorarles esta pauta o esta parte respecto de lo que tiene que ver con la actividad siguiente, que es la actividad número 4, y que pues vamos a ver a continuación de qué trataría esta misma. Bueno, si ustedes ingresan a su aula respectivamente, van a encontrar en la unidad 3 mi lugar en el conflicto. Entonces nos da la posibilidad de, de que en esta unidad pues desarrollemos las competencias de nombrar algunas alternativas para la resolución de conflictos, y es la unidad que nos trae el tema de los mecanismos de resolución de conflictos. De hecho, al ingresar en la actividad 4 evaluativa, ustedes van a encontrar allí en qué consiste dicha actividad. Pues básicamente, como yo les di en las pautas, nos dan unos documentos de acceso, como es la resolución alternativa de conflictos en el estado actual de Latinoamérica, que es, digamos, como el texto central, y que pues aquí tenemos para compartir con ustedes. Igual ustedes lo pueden descargar fácilmente desde el aula, ahí está el vínculo con el ebook. Y hay otro texto que también hace referencia allí, que tiene que ver con las habilidades sociales. Y respecto de este texto, pues he revisado el link y perfectamente ustedes pueden acceder a él. No hay ninguna dificultad siempre y cuando utilicen este mismo vínculo, este mismo enlace que nos lleva al ebook, a la biblioteca virtual de Uniminuto, y ahí podemos sacar la información que requiere nuestro trabajo en esta parte de la asignatura. Por ahora entonces, digamos que lo que vamos a hacer en realidad, primero, a entender qué son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Yo a ustedes, a sus correos, les voy a enviar este documento anexo que tiene que ver cuáles son esencialmente los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que se suelen usar, pues depende del grado y del nivel del conflicto. En algunos casos, como conflictos estructurales, los mecanismos tendrán que ser estructurales. Pero si ya se refiere a que un conflicto no ha tenido el suficiente escalonamiento respecto que no ha agotado ciertas etapas del conflicto que tienen que ver con procesos de violencia, de guerra, que ya son los grados máximos del conflicto,
pues hay algunos mecanismos alternativos que los marcos jurídicos o normativos de los estados dan a efectos de poder resolver aquellas situaciones cotidianas u ordinarias que tenemos los sujetos entre nosotros, los sujetos entre las organizaciones o las organizaciones mismas entre sí. Entonces, el mecanismo adecuado a usar dependerá del grado y del nivel que estén implicados, digamos, actores y los factores del conflicto. En este sentido, para resolver disputas, problemáticas, conflictos, situaciones conflictivas entre ciudadanos del común, entre vecinos, entre organizaciones, los mecanismos más propicios y adecuados son los que en este documento entendemos como la mediación, la conciliación, el arbitramiento. Ahí en ese documentico les definen en qué consiste cada uno de estos tres como un preámbulo que yo sugiero hagan primero a la actividad central, que es la lectura de este capítulo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en América Latina, y el otro documento que refiere a las habilidades sociales. Entonces, primero vayan a este documento e infórmense en qué consiste un proceso de mediación, un proceso de conciliación y en qué consiste un proceso de arbitramiento, porque digamos que es un glosario común que ustedes van a tener y van a necesitar emplear para acercarse a una lectura mucho más comprensiva de este texto que nos ha traído el aula, que nos lo ofrece pues para la lectura y el desarrollo de la actividad 4, resolución alternativa de conflictos actuados en el panorama latinoamericano. Entonces vamos a proceder para ser más instructivos y más claros. Ustedes primero se van a leer este documento que les mandaré a sus correos, lo encontrarán como un documento anexo. Miraré la posibilidad de subirlo al aula virtual, pero si ya lo tienen en los correos, pues obviamente no lo necesitaré. Van a definir ustedes qué es la mediación, qué es la conciliación y qué es el arbitramiento. Cada uno de los tres tiene sus propios límites y definiciones dentro de los marcos normativos. Entonces van ustedes a encontrar en el texto PDF que estados en el panorama latinoamericano, es decir, lo que hablamos desde México hasta Argentina, comprendiendo Centro y Suramérica, han normalizado, es decir, han creado en sus normas jurídicas estos mecanismos de la mediación, la conciliación, el arbitramiento, para que ustedes sepan en qué consisten estos tres mecanismos. Primero, después si van a acceder ya a la lectura de este texto, el cual les va a ir narrando poco a poco cómo en cada país de Latinoamérica los estados han ido creando normas jurídicas desde sus congresos, desde sus asambleas, desde sus constituciones, y han facilitado instrumentos y mecanismos alternativos de resolución de conflictos para que la gente acceda a ellos y puedan dirimir, puedan solucionar sus conflictos cotidianos. Al decir conflictos cotidianos, es decir, un conflicto familiar, un conflicto de vecindad, un conflicto barrial, un conflicto comunitario, un conflicto entre organizaciones. Es muy importante saber, muchachos y muchachas, mis estudiantes de resolución de conflictos, es muy importante determinar. Este documento les va a hablar de resolución alternativa de disputas, como ustedes pueden ver acá, estado actual del uso RAD en Latinoamérica. Y otros documentos nos hablan de los mecanismos RAC. En realidad es lo mismo, no hay ninguna diferencia al llamarles resolución alternativa de disputas o resolución alternativa de conflictos. Siempre vamos a estar haciendo la misma referencia. Entonces la tarea consiste en que ustedes elaboran un mapa mental, pueden elaborar un CMAP Tools, pueden elaborar incluso un mapeo. Al decir mapeo, ustedes en un mapa de Latinoamérica, es decir, en un mapa que contenga la parte de Centro y Suramérica, ustedes desde allí pueden crear un enlace, una rayita, en donde ustedes identifiquen simplemente cuál mecanismo adoptó esa nación o ese estado respecto de la resolución alternativa de disputas o la resolución alternativa de conflictos. Entonces, por ejemplo, Colombia. En Colombia, a partir de la Constitución del 91, digamos,
hay un mecanismo constitucional que se llama amigable componedor. El amigable componedor es una figura de mediación en los conflictos. Entonces, dos personas están en una disputa, en un problema, en un conflicto, y se requiere de un mediador. Entonces, hay una figura que lo llamamos amigable componedor. Entonces, que va a mediar entre las partes para conciliar intereses y bajarle a la posición en el conflicto. Y también en Colombia, a nivel jurídico, encontramos en las casas de justicia, que es un mecanismo de alternativa de la justicia cercana a las comunidades, en donde encontramos centros de conciliación. Entonces, ustedes cuando ubiquen el mapa de Colombia, a ejemplo, como lo van a hacer con los otros, ustedes pueden sacar dos enlaces que me indiquen Colombia, amigable componedor, Constitución Política de Colombia, 1991, o Colombia, centros de conciliación en las casas de justicia. Simple, de esa manera. Pero tenemos que hacer al texto para entender, por ejemplo, entonces si Colombia hizo eso a partir de la década de los 90, ¿qué pasó en Argentina? Entonces en Argentina dice ley de mediación prejudicial obligatoria, u otros estados también que los van a ir mencionando. Desde Chile, desde Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, los menciona todos los estados en Latinoamérica y hablamos de Sur y Centroamérica, hasta México incluso. Pueden hacer esas tareas o bien hacemos un mapa mental, que también allá les di las instrucciones, yo les mandé incluso un video tutorial de cómo se hace un mapa mental. Pueden elaborar un CMAP Tool donde relacionan los estados y de ahí desprenden cada mecanismo alternativo de resolución de conflictos. O pueden elaborar un mapa normal como el que aprendimos en geografía, un mapa político de Latinoamérica, donde identificamos los estados de Centro y Suramérica y con enlaces sacamos de allí indicando en Brasil tales mecanismos, en Colombia ya les dije tales mecanismos, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y así sucesivamente en todos, porque este documento nos precisa cuáles son esos. Por ejemplo, en Bolivia dice, se dictó la ley de arbitraje y conciliación. Entonces vayan a Bolivia, lo ubican en el mapa y de ahí sacan una flecha indicando arbitraje y conciliación. Lo pueden realizar tanto en las herramientas de Office, como también ustedes pueden elaborar un mapa, digamos, pues como hacemos ordinariamente, lo hacíamos en geografía, y usted me le toma una foto, hace una imagen de GIF o una imagen JPG y entonces eso lo suben como el trabajo, indicando el autor, eso sí, el NRC, por supuesto, porque esta actividad es individual, esta actividad no es en grupo. Los grupos se vuelven a retomar más adelante, en otro tipo de actividades, incluso en la final, pero por ahora esta actividad es expresamente individual y la vamos a hacer entre el 23 y el 30 de septiembre, que espero los resultados, que a propósito, espero que mejoren mucho, porque el primer corte no es que haya sido muy bueno para muchos, ya lo justifiqué la nota pues en las valoraciones que se hicieron, pero eso es al margen pues de lo, como un aviso parroquial. ¿Qué me queda decirles? Entonces, y el otro documento que ofrece el aula. ¿Qué entonces hacemos con habilidades sociales? Igualmente, ¿qué son las habilidades sociales, muchachos? Las habilidades sociales son las facultades, digamos, con las que estamos dotados los seres humanos para la relación con los otros. Entonces estamos hablando de la asertividad, del manejo de emociones, estamos hablando del manejo de percepciones, estamos hablando de resolución propia de los conflictos y para ello tenemos que estar dotados de relaciones asertivas, el sabernos comunicar, el resolver las diferencias, el aceptar las diferencias, ser tolerantes, ser comprensivos. Entonces, eso nos lo dicen los textos y podemos leer y comprender, por ejemplo, qué es la asertividad, qué es el manejo de emociones y sentimientos, qué es el control de las emociones. Pero si yo no desarrollo esas habilidades, va a ser muy difícil que yo, si soy una persona iracunda, irascible, que me causa problema todo, que me molesta hasta el aire, pues va a ser muy difícil que yo entre a resolver un conflicto de manera sencilla y ordinaria. Pues entonces hay que acudir a esas habilidades y desarrollarlas para poder tenerlas como mecanismos alternativos de la resolución de conflictos, que en realidad pues alternativos no lo son,
son habilidades que los seres humanos naturalmente estamos dispuestos a desarrollar o que algunos estamos propensos y aptos más para hacerlo, porque hay gente más pacífica que otra, hay gente más comprensiva que otra, hay gente más tolerante que otra. En ese sentido, pues, ¿para qué son las habilidades sociales? Pues si los seres humanos, nos lo dijo Jaime Ruiz Restrepo, tenemos diferencias y divergencias con los demás y ahí radican esencialmente los conflictos cuando no sabemos resolver esas diferencias y vamos escalonando tanto a nivel individual como grupal y a nivel internacional, pues entonces necesitamos y tenemos que estar dotados de herramientas, no solo jurídicas, sino también naturales a efectos de resolver esos conflictos. Entonces también ustedes van a acceder a esas habilidades sociales, decir cuáles son y también las podemos ir relacionando desde los mapas que vamos haciendo. Entonces ustedes verán cómo lo cruzan, pero es importante que también accedamos a las habilidades sociales. Entonces pueden tener el mapa mental, el flujograma, el mapa conceptual, el mapeo de que ya hemos citado, y también pueden incluirle qué habilidad social se puede desarrollar de acuerdo a esos conflictos. Finalmente, hay algo también para aclarar, que entre los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o de disputas que se han desarrollado en Latinoamérica, debemos hablar como desde dos campos de aplicación jurídicamente. Desde el campo de las relaciones de los ciudadanos normalmente, es decir, nosotros como la ciudadanía, la sociedad civil, sujetos que usualmente vamos a entrar en confrontación, en disputa con otros por cualquier X o Y circunstancia, por intereses encontrados, por diferencias manifiestas, por problemas insolubles que necesitamos de una mediación, una conciliación, etcétera. Entonces, desde ese ámbito se han creado algunos mecanismos, la mediación, la conciliación y el arbitraje. O también desde la parte de las organizaciones, desde el comercio, por ejemplo, cómo regular intereses comerciales entre algunas empresas. Entonces, los mecanismos que se han creado son para atender esas dos situaciones conflictivas. Desde la ciudadanía en general, nosotros en nuestra relación de vecindad, de familia común y corriente, o desde la relación de las organizaciones para sus conflictos comerciales, cuando tienen intereses de competencia, de precios, de manipulaciones, etcétera, como las empresas también pueden hacer arbitramentos. De hecho, los conflictos laborales se resuelven cuando la empresa no es capaz de conciliar con sus trabajadores, se acude a un arbitramento, como fue en el pasado el paro de Avianca, que el dueño y el sindicato no pudo llegar a la conciliación, entonces tuvieron que ir a un arbitramiento. Cuando se van a los arbitramentos es ir a los jueces y un juez ya determina a quién le favorece la sentencia, si al dueño de la empresa o a los trabajadores. A eso se acude a un arbitramiento cuando no se es capaz de conciliar. Bueno, entonces me escriben al correo, igual si tienen alguna otra duda, con mucho gusto la atenderé. Buena tarde y hasta luego.